Hace poco una amiga me hizo una pregunta que me pareció muy interesante y su pregunta fue: Onyx, ¿es necesario ser PMP para ser un buen project manager? Mi respuesta a continuación. Pues la respuesta a la pregunta es sí, pero no, o no, pero sí. Me explico. La certificación, ya sea de PMP o cualquier otra certificación, no asegura al 100% que el profesional sea el mejor profesional en el ambiente. Primero apartamos de que son mucha gente la que está certificada y no todos son iguales. Pero una certificación, independientemente de cuál sea, no hace al profesional. El profesional es una combinación de cosas. Sin embargo, la certificación de un profesional, en este caso el PMP, asegura varias cosas. Número uno, en el caso del PMP, que esa persona ha tenido experiencia previa a su certificación. Número dos, que esa persona ha tomado cursos o se ha educado en el tema para su certificación. Y número tres, que la persona tomó un examen y lo pasó. Un examen que no todo el mundo pasa, un examen que hay que prepararse. Entonces, cuando tú tienes una persona con una certificación como PMP, lo que te asegura es que esa persona tuvo un proceso para estar donde está y que tiene una educación y que tiene una preparación para hacerlo. Sin embargo, todos sabemos que el papel no hace al profesional. A esto voy que no necesariamente ser PMP es lo requerido para que tú tengas un buen project manager. Hay gente que ha tenido muy buena experiencia o nació con la capacidad de visualizar las situaciones y es capaz de manejar un proyecto de gran escala, incluso muy bien hecho, sin necesidad de ser PMP. Sin embargo, tengamos en contexto que a la hora de nosotros tener que presentarle a un cliente, en el caso de una empresa que se dedica a hacer proyectos, o a la hora de uno poder lidiar con el cliente y presentar sus credenciales para que el cliente se sienta más tranquilo, una certificación hace la diferencia. Vamos a hacer un ejemplo, voy a explicarles un ejemplo de vivencias que he tenido. Previo a la proliferación de la certificación PMP, yo conocí muchos administradores de proyectos que se hacían unos trabajos espectaculares, gente que tenía muy bien estructurada todo su proceso, gente que conocía bien cómo lidiar un cliente y ya tenía la noción de lo que era un stakeholder management o un manejo del interesado, o sea, tenía muy agudo el sentido de saber: con fulano tengo que comunicarme de esta manera, con mengano le funciona mejor de otra. Entonces, ese tipo de cosas que va muy intrínseco en la educación previa a la persona o en su capacidad o en su personalidad, hacía que hubiesen muy buenos project managers. También hay una realidad y es que muchas veces convertimos en project manager a aquel business developer o aquella persona que trajo el negocio o aquella persona porque tiene un background más comercial. Y hay gente que es capaz de dividir entre lo comercial y lo operacional y es capaz de saber hasta dónde llegó en un momento para generar un proyecto y dónde entonces se movió luego a operarlo y a hacer la diferencia. Sin embargo, de esos son poquitos. Ha pasado, lo he vivido, que han puesto al frente gente que no tiene un background de administración de proyectos, que su background es mucho más comercial, gente muy buenos business developers, pero que a la hora de llegar a la operación todo cambia. ¿Por qué? Porque siguen con la mentalidad de mercado, con la mentalidad de venta y siguen tomando decisiones a base de lo que hablábamos en el otro video, de que el cliente siempre tiene la razón. Y ahí es donde las cosas no coinciden. Es importante también entender que no solo el project manager tiene la experiencia, sino los gerentes o la estructura dentro de la empresa es la que ayuda a seleccionar a la persona correctamente. Cuando esa estructura es débil, se cometen algunos errores porque viene el principio de que el tuerto en el mundo de los ciegos es rey. Entonces, sigamos que vamos a hacer un proyecto sobre gazebos
y ninguno dentro del equipo ha hecho entrega gazebos y de momento aparece alguien que diga, ah, sí, yo vi construir gazebos o yo trabajé en muchos lugares, muchas veces en gazebos. Entonces dice 4 cosas y si la estructura de las personas que están arriba no tiene ese filtro para entender, una cosa es entender lo que se va a hacer y otra cosa es poder manejar un proyecto, ponen a gente de ese perfil enfrente que detrás de su cabeza lo que está sobre todo es la parte de mercadeo porque se vendió muy bien o la parte de ventas, la parte comercial. Y entonces el proyecto termina siendo un problema porque todo su proceso va basado en complacer al cliente de lo que pide y no en el bien de hacer un balance. Y volvemos, yo no estoy diciendo que el cliente no hay que complacerlo, el cliente, es el que paga. Pero usted tiene la responsabilidad de saber el proceso. Todos hemos visto proyectos donde el presupuesto y el alcance era 1 y al final el cliente va pidiendo, se descuadra el presupuesto, se descuadra el alcance. ¿Y qué pasa si no hicimos bien los procesos? Terminamos con un proyecto que nos fue pérdida, con un producto que está bien distante de lo que era originalmente, ya bien sea porque está overrated, o sea, es mucho más de lo que era, o que la calidad que es, al final no es la que esperada por los altos y bajos y los cambios. La certificación PMP te da una tranquilidad de que la persona pasó un proceso. Hay otras certificaciones que son más simples, es un solo examen, pero a mí lo que me gusta de la PMP es que primero te exige una experiencia, una educación y el pasar el examen. Entonces eso lo único que te da es pues, una tranquilidad de que esa persona tiene una estructura. Sin embargo, obviamente su experiencia previa, lo que comuniques, ver cómo la persona es capaz de manejar al cliente, de manejar a los interesados, entender cómo está estructurado o cómo ve el mundo, es lo que te va a dar la percepción de si esa persona puede hacer un buen trabajo. Y si eres tú el que quieres ser un project manager o si vienes en esa línea y tienes como la intención, mi recomendación, mira, es buscar, primero tener experiencias y ir educándote por ti. No hay nada mejor que uno mismo educarse. Ve educándote por ti, ve buscando información, hay muchas páginas, voy a dejar en la descripción algunas que sé que te pueden ayudar por lo menos a darte la estructura y también tienes que entender el tipo de proyecto que quieres trabajar. Para un proyecto, por ejemplo, de software, utilizar una metodología PMI estricta no va bien. No va bien, tiene unos conflictos porque la manera en que se crean los software es muy diferente a cómo está pensado el PMI, que viene de una estructura muy pensada en ingeniería civil. De base, fundamentos, bloques, techo, todo ese proceso es muy estructurado y si no se sigue en software tú puedes iterar y hacerlo de otra manera. Pero piensa, primero tienes que conocer de todo un poco, así que si quieres ser Project Manager y vivir la experiencia y si ya eres Project Manager y quieres seguir, yo sí te recomendaría buscar una certificación tipo PMP. Digo PMP porque es posiblemente la más conocida a nivel mundial, aunque hay otras, por lo menos en América es la más fuerte. Y digo América desde Canadá hasta la Patagonia. Así que es importante certificarse. Sí, es necesario. No, pero créeme, una certificación va a hacer diferencia en cómo te puedes vender y en cómo puedes hacer. Y volvemos, si tu área es software, tendrías que pensar algo más como ágil, como Scrum y combinar. Y hay que combinar, yo no creo en un solo sistema, incluso en los proyectos que he trabajado, no, aunque mi certificación es PMP, uso otras metodologías, incluso ya el PMI o el Project Management Institute ha empezado a integrar temas de ágil y otros temas de Scrum y ver cómo todo esto se encaja. Y seguirán haciendo cosas. Así que, en resumen, ¿es necesario ser PMP para ser un buen Project Manager? No, pero sí es bueno tener un PMP en el equipo. Espero que esto le haya gustado, espero que haya entendido, así que cualquier cosa, seguimos hablando, dejen aquí sus comentarios y a la orden. Hasta luego.